Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Un gusto saludarlos. Esperamos que esté pasando un excelente y hermoso día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, saludos y vamos con la última, ahora sí. Creí que me ibas a decir saludos y bendiciones, pero pues sí, saludos y bendiciones para todos los que vamos a empezar esta tercera sesión. Esperamos que nos hayas podido acompañar ya en la revisión de las dos anteriores. Si no lo has hecho, te invitamos a que los revises. Y recordando, básicamente, estamos analizando o estamos conversando respecto a este taller intensivo de cierre de ciclo 17, 18 y 19 de este mes, en el que estaremos revisando algo por ahí, es que los días y demás, pero bueno, en el que estaremos revisando estas temáticas, recordando, vimos evaluación formativa, primera sesión, eje articulador, interculturalidad crítica, segundo día, y en este tercer día tendremos entonces, maestro Armando, lo que las orientaciones nos dicen: preparación del inicio del ciclo escolar. Básicamente son dos hojitas, las vamos a revisar con ustedes en este videíto. Y pues de antemano decirlo, es como que va abriendo el camino para el curso intensivo de inicio de ciclo escolar, que muy seguramente nos vamos a ir sobre estas temáticas que todo este ciclo revisamos. Sobre todo, creo que vamos a estar muy pendientes de la reestructuración, reorganización, el seguir apropiándonos de lo que es la nueva escuela mexicana, pero sobre todo el poder ir en el plan analítico realmente lo que nuestro contexto, nuestra comunidad y en nuestros videos. Voy rápidamente a leer el propósito y ya dejo que el maestro nos vaya acompañando con el resto. En el propósito de esta tercera sesión, maestro Armando, ¿te parece bien que comparta el propósito? Creo que sí. Muy, pero ya Lo que veo, maestra, es que listo. estamos teniendo un problema mejor con usted. Igual le recomendaría nuevamente la parte del internet porque quedó friseada ahí. Y si le parece, entonces empiezo yo con la misma situación para poder evitarlo. Tratemos de acercarnos un poquito más a la parte del modem. Bueno, rápidamente, pues el propósito dice compartir información relevante sobre los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes que sirva de base para las maestras, los maestros que trabajarán con ellos en el siguiente ciclo escolar. Si ustedes recuerdan, en la octava sesión nos hicieron parte de este trabajo, entonces importantísimo, creo que va a ser continuarlo. Se nos propone revisar la cápsula 5 y la 6 del presidente, como ya les había dicho anteriormente en los otros videos, la maestra Ana. Nosotros en redes está compartido el video completo. La sugerencia es que lo vean completo, no tiene eh, razón de que lo estemos separando, no es como que haya alguna situación en particular por la cual tengamos que verla en esas formas. Creo que sí es importante que lo veamos de esa manera y pues que vayamos avanzando, ¿no? En la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, como ya les habíamos mencionado, se les propuso integrar información que consideren relevante para preparar el inicio del ciclo escolar 2024-2025. Entre otros aspectos, se les sugirió organizar información concerniente a los aprendizajes de sus estudiantes, así como del proceso de apropiación del plan y programas de estudio. En esta tercera sesión, se les sugiere recuperar la información y compartirla con sus colegas. Por ejemplo, los avances del grupo, los contenidos con los que consideran necesario profundizar, las características o dinámicas de trabajo del grupo, su disposición para dialogar, participar, investigar, etcétera, los temas de interés para sus estudiantes, los proyectos que propusieron sus estudiantes, la incorporación de los ejes articuladores en la planeación y desarrollo de los proyectos que realizaron, otro tipo de información que pueda ser importante para planear el trabajo del siguiente ciclo lectivo. Pues yo les comento rápidamente, si ustedes le dimos una lectura rápida y trabajamos la parte de la octava sesión, vienen muchos de estos temas. Venía mucho
del análisis del programa, de la elaboración del programa analítico, del diagnóstico socioeducativo, de la incorporación de los contenidos, de los procesos de desarrollo, de la parte del codiseño, de la parte del análisis, de la evaluación formativa. Venía una gama general, ¿no? De poder hacer una revisión con respecto a lo que fue el ciclo escolar, y creo que pues en ese mismo tenor, si ustedes recuerdan, pues se veía la parte del cierre, pero también veíamos la parte del inicio del ciclo escolar. Entonces nos dábamos cuenta de la importancia que tenía en este proceso y de cómo lo íbamos a estar llevando a cabo. Entonces, ahorita, si ustedes se dan cuenta con este proceso, pues obviamente vamos viendo toda la parte que concluye, ¿no? Si nos dimos cuenta, nos solicitaban la parte de las fichas descriptivas. En algunos momentos existían los memes y la parte de, oiga, pero si yo me entrego a mí mismo mi grupo, ¿como para qué hago una ficha descriptiva si me voy a entregar al mismo grupo? Yo siempre les comento la parte administrativa, ¿no? O sea, la parte en la que nos puede ayudar. El entregar una ficha descriptiva al docente de los siguientes años también nos sirve como un documento que afiance la parte del desarrollo del alumno a lo largo de todo su proceso dentro de la educación básica. En este caso, si estás en preescolar, si estás en primaria, si estás en secundaria. Y creo, dentro de las pláticas que hemos tenido entre varios profesores, creemos que esto es una situación que debe de ir continua. Preescolar debería de entregar un informe a primaria debería de entregar un informe a secundaria, y secundaria debería de mandar un informe de manera general, ¿no? Para preparatoria, sobre todo en este caso en el seguimiento que debe de existir. Entonces, sí es importantísimo que todas esas temáticas, los avances del grupo, los contenidos que se fueron necesarios profundizar, las características de las dinámicas del grupo, cómo funcionaron, todo eso era muy importante, porque tanto podíamos hacer una ficha descriptiva grupal de cómo funcionó nuestro grupo, pero también teníamos que hacer las fichas descriptivas individuales, sobre todo en los casos de aquellos puntos rojos que nos encontramos. Entonces, aún cuando digamos en el meme así como de, oiga, como para qué si yo no me lo entrego, veamos que es una parte que podemos ir archivando dentro de este expediente del alumno para que en futuros maestros que tomen a ese grupo, que tomen a esos estudiantes, tengan justamente ese proceso, ¿no? Entonces, aunque tú te entregues el grupo a ti mismo para el próximo ciclo escolar, sería mejor que elabores las fichas descriptivas de este grado que te tocó y el próximo año entregues las otras, en lugar de que hagas una sola elaboración de la fase, ya que puede haber una variación y muchos cambios incluso dentro de esos dos ciclos escolares. Mi pequeña recomendación, si ustedes no lo gustan hacer, también recuerden que aquí todo es decisión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Maestra Ana, parece que ya la vemos ahora sí muy vivaracha, muy movida. Esperemos que ya su micrófono esté bien, igual que el internet. Adelante, maestra. Siempre soy muy movida, maestro Armando. Si se da cuenta, siempre me estoy moviendo. Es parte del ser de educación física, pero además, ya estoy casi que lo más cerca del módem, no puedo más. Casi me meto en el módem. Y creo que también es mi computadora. Ustedes dispensen una pandemia y muchos años más. Entonces, bueno, pero ya, vamos a darle. Yo únicamente respecto a estos comentarios, estos puntos, o si todavía, o si nos estás viendo antes de que sean esos cursos, creo, maestro Armando, yo siempre dando trampas o formas de hacer las cosas más, como más amenas para todos. El día 12, si no tienes clausura en tu escuela, está marcado como descarga administrativa. Esta tercera sesión, de la mejor manera y muy fácil, se podría aterrizar ese día, es al final de cuentas. Entonces, pudiéramos avanzar, sí, porque ya entregamos calificaciones. Entonces, se tenía que decir y se dijo. ¿Qué vamos a hacer el día de descarga administrativa? Si tú llegas de educación física a proponer en tu escuela, oiga, director, se me ocurrió esta idea. Ojo, por ahí les digo, siempre metiendo la cuchara,
pues pueden avanzar en esta tercera sesión, porque creo que la primera y la segunda sí requieren su justo análisis, que ojo, nos va a servir para esta tercera, para hablar de todos esos avances, esos logros y demás, las fichas, como decía el maestro, el poder dialogar con el compañero que le va a tocar mi grupo, o si es conmigo misma, para poder hacer unos ajustes ahí, o tomar el tiempo para decir, este alumno de manera más específica, empezar a buscarle, a pensarle qué le puedo agregar, qué le puedo modificar de contenidos, de procesos que necesita para que él consolide ciertos aprendizajes, etcétera. No sé, hay mucho que hacer al respecto de esta sesión, sí, pero sí considero que pudiéramos tomar ese día de descarga administrativa y avanzar y no comernos 3 días después del 16, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se los dejo anotado como dato. Y si algún supervisor o inspector o jefe o director o lo que sea nos escucha, ahí pásenme a dispensar, pero pues creo yo que es una buena opción hasta para ustedes, la verdad. La verdad, si perdemos el tiempo haciendo nada en las escuelas, mejor lo perdamos haciendo estos avances, este trabajo realmente, teniendo el tiempo dentro del horario laboral para hacer en medida de lo posible lo mejor que podamos y pues con todas nuestras herramientas a la mano. Nada más también como educación física creo que sí sería necesario que nos tomáramos el tiempo, como decía el maestro, yo mismo a mí misma, pero en esas fichitas sí podemos hacer incluso, maestro Armando, una por grupo, porque sí vamos a decir, yo no voy a hacer, por ejemplo, yo no voy a hacer 490 fichas de cada uno de mis alumnos, mejor tengo 16 grupos, hago una por grupo, con las particularidades más sobresalientes de cada grupo, sí, ahí voy. Y únicamente anotarlas como que algunas características, lo mismo, los niños que para bien o para mal sobresalen, qué es lo que este grupo le hizo falta, le gustó, no le gustó, y pudiéramos hacer, empezar mejor la planeación para el próximo ciclo. Además, este tema de que algunos estados ya vamos a trabajar únicamente por proyectos, ya no hay opción de unidades o de otro tipo de formas de trabajar. También pudiéramos darnos, mejor te doy la palabra porque ya se me olvidó qué iba a decir, pero sí, ese tema, las fichas los podemos hacer como generales. Yo creo que el maestro se refería como más a los de grupo, pero también en nuestro caso, decir, bueno, tengo el grupo general, no dice que sí también al de nosotros. Ahora no lo voy a dejar hablar porque ya me hice pelotas con lo que iba a decir, por estar viendo qué me dice. Entonces, tomarse el tiempo para hacer esa ficha descriptiva general del grupo. Deje de mover las manos, maestro, le doy. Y avanzar un poquito. Claro, ya, que básicamente también esto está un poco o mucho, muy orientado a lo que sería nuestro diagnóstico de cierre y lo que vamos a hacer para nuestro diagnóstico inicial. Entonces, tenemos evaluaciones de último trimestre. Si eres de los que hace una evaluación de cierre, pues ya tienes un avance bastante interesante para estos puntos. Y el maestro sigue comiendo, pero sigue pidiendo la palabra. Entonces vamos a dejarlo que hable, a ver si habla con la boca llena. Sí puedo, no me preocupe. Vale, educado. Primeramente, mencionarles lo siguiente, las fichas descriptivas, sí es cierto, se los dije, las podemos elaborar por grupo, pero recomendación, háganla porque eso es una compilación que se les pide a todos, incluso a los maestros del grupo. Las fichas descriptivas individualizadas, márquenlas en los focos importantes. Por ejemplo, tengo desde un niño que tiene necesidades específicas, lo marco porque justamente no voy a hacer una ficha descriptiva donde le ponga, por cierto, revisar a Juanito y a Pedrito, porque no, o sea, exactamente por eso, en particular, esa ficha descriptiva donde yo vea las fortalezas del niño, los avances, todo, en los focos. Puede ser un foco positivo o puede ser un foco negativo. Puede ser un foco de un alumno sobresaliente, como puede ser un foco de un alumno que tiene alguna necesidad. ¿Sí? Y por necesidades me refiero a disciplina, conducta, problemas que ha habido. ¿Por qué? Porque esos documentos, en cuanto tú los metes de manera específica y están firmados y sellados por el director, tú estás informando. Entonces, por eso siempre es importantísimo que cedas la labor a quien le corresponde. Si vas a ceder el grupo, tú ya informaste y le estás informando con la venia y autorización del director
de los focos que tú percibiste en tu ciclo escolar. Recordemos que la ficha descriptiva va a ser el análisis del profesor. Yo le entregué a la maestra Ana. Ahora, ¿la maestra Ana puede tomar o no tomar lo que yo le estoy diciendo? Claro. ¿Por qué? Porque somos diferentes las formas en las que trabajamos. Y a lo mejor Juanito, que era un problema conmigo, con la maestra Ana no lo es, porque la pedagogía y la forma de la didáctica de la maestra es diferente a la mía y a lo mejor ahí no hay ningún problema. Todo puede suceder, pero justamente ahí importantísimo que siempre lo tengamos escrito y redactado. ¿Por qué? Porque así entonces vemos, no hubo problemas conmigo, en el tiempo que estuvo con la maestra Ana no hubo ningún problema, entonces aquí el que tiene que hacer las modificaciones, si me vuelve a corresponder ese grupo, sería yo, ¿verdad? O sea, el Me problema sirve de soy yo, no eres análisis. tú. Sería el análisis, ¿no? Justamente para eso es esa ficha descriptiva, si en algún momento nos cedemos a los alumnos. Y ahora la otra parte de la maestra que nos decía de lo de las planeaciones, recordemos que cada estado es diferente, ¿sí? Nos pueden permitir unidades didácticas, nos pueden permitir proyectos, nos van a permitir, pero cada estado nos va a decir cómo. Eso sí, tenemos que esperar a las indicaciones de la autoridad pertinente, en este caso la de cada estado, sobre cómo vamos a trabajar. Que lo recomendable, como ya se los habíamos dicho, ya tuvimos la oportunidad de un ciclo escolar donde les dijimos, tratemos de hacer por lo menos un proyecto para que tengas una posibilidad de acercarte a esto, es importantísimo, sobre todo porque velo desde aquí, te ponen qué proyectos se propusieron y si los estudiantes propusieron algún proyecto. Sabemos que en los aprendizajes servicio viene a partir de las necesidades también de los alumnos y justamente nosotros podemos ir incidiendo dentro de esta metodología y dentro de este trabajo. Entonces, no lo dejemos por sentado, solamente quería aclarar esos dos puntos para que no nos quedáramos con esa situación. Maestra, ¿puedo seguir comiendo? Adelante, siga usted. Básicamente dijo todo lo mismo que yo había dicho, entonces, bueno, sí. Aparte del tema de todo lo que el maestro repitió, que fue lo que yo dije antes, el tener muy claros esos puntitos, esos focos, es creo que así como la principal razón de todos estos elementos, porque a continuación nos dice que con esta información justamente elaboremos una descripción, ficha, presentación, video o cualquier otro recurso que les permita compartir el conocimiento que tiene de su grupo o grupos con sus colegas. Entonces ahí sería el momento preciso para intercambiar, que podemos atender, que podemos revisar esas características de cada uno de los grupos. Organicen VINAs de tal manera que puedan intercambiar la información del grupo o grupos que atendieron en el ciclo escolar 2023-2024 con las o los docentes que los recibirán el siguiente año. Les repito, si te vas a cambiar de escuela, bueno, pues le puedes dejar ahí sus fichitas al que va a llegar. Si vas a seguir en esa escuela y eres único maestro de educación física, pues igual te sirve como para la reflexión y para ir avanzando en todo el tema de tu planeación o avance, digamos, de lo que sería el inicio del próximo ciclo escolar. Incluso esto te puede servir para decir, bueno, en el curso intensivo, que lo más seguro es que trabajemos sobre esta temática, pues ya lo llevas adelantado. Y por ahí también nos dice que en secundarias generales, que supongo que también tenemos, esperemos, a compañeros de educación física en secundarias que nos van a acompañar en este canal. Dice, intercambiar información entre docentes de las diferentes disciplinas de un campo formativo. Por ejemplo, la maestra o el maestro de biología pueden dialogar con la maestra o el maestro de física. Es probable que un docente tenga que hablar con 2 o más compañeros para ese intercambio de información. Si el tiempo les permite, establezcan rondas de diálogo para tener la oportunidad de conversar con las y los docentes que así lo consideren necesario. A veces las indicaciones que nos dan sí es como que casi nos dice quién se va a sentar con quién, etcétera. Entonces, yo siempre estoy insistiendo, recuerden, estas son orientaciones, cada directivo y cada equipo docente decide de qué manera lo lleva, pueden encontrar otras estrategias, no se cierren a lo que es la guía de orientaciones. Y después viene la intención es que cada docente pueda recibir información del grupo o grupos que atenderá, como lo decíamos, y empezar a conocerlos, como que preverlos, aunque también los invitamos a que no se hagan juicios previos a conocer a los niños. Ya decía el maestro el ejemplo de que un maestro, el peor grupo, y lo recibe el maestro y
yo venía preparado para que fueran los peores y para mí es el mejor grupo que he tenido. Entonces esos juicios previos a veces nos nublan un poco y la visión con la que recibimos el grupo ya va predeterminado a lo que mi cabeza y mi cerebro y el otro maestro me está diciendo, hasta con miedo, ¿no? Pero a veces es todo lo contrario. O es un grupo buenísimo y resulta que no, que nada que ver. Entonces, previo, aunque sí esas fichas te van a servir para conocerlos, no nos vayamos sobre el bueno y el malo, sino sobre las características y necesidades particulares de cada uno de los grupos y nuevamente aquellos que para bien o para mal sobresalen y que requieren especial atención. A continuación, maestro, si te parece, me ayudas a leer los puntitos que vienen respecto a este tema. Gracias. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, repitiendo rápidamente, esta parte muy clara y mucho más concisa para tratar de seguirlo. Vamos a ir con la parte de la lectura de estos apartados. En el primero dice contenidos que será necesario profundizar una vez que inicie el siguiente ciclo escolar. Contenidos ya lo sabemos, les hablaba yo y les mencionaba, a lo mejor con el micrófono no, pero la parte de la dosificación de los contenidos. Los revisamos el ciclo escolar anterior y ahora tendríamos que saber específicamente qué cumplimos y qué no. Entonces, aquí ese trabajo que ya realizamos en la 8ª sesión de revisar la parte de la dosificación nos va a funcionar. En el segundo, que viene la parte de identificar intereses de las y los estudiantes, situaciones, temas o problemáticas que puedan recuperar para diseñar proyectos. Se los mencionaba también que es la parte de la problematización. Hemos tenido tiempo para trabajar con los estudiantes y para darnos cuenta de los intereses, de los problemas, de todo aquello que es importante para ellos y es muy probable que nosotros hayamos tomado nota con respecto a esas necesidades. Entonces, al momento de hacer eso, podemos platicar, podemos converger y podemos externar nuestras experiencias con los alumnos para tratar de ver si hay algún proyecto que podamos utilizar entre toda la escuela, a lo mejor algún proyecto comunitario, a lo mejor algún proyecto en servicio o en cualquiera de las metodologías propuestas o fuera de esas metodologías. También está bien si ustedes gustan trabajar con otro tipo de proyectos que no sea de esas metodologías, también porque no, está aperturado justamente a ese punto y justamente demos ese trabajo, ¿no? En el tercero, que venía a identificar algunas estrategias para aquellos estudiantes que requieren apoyos específicos, les decía yo que es importantísimo que revisemos la parte, puede haber necesidades, por ejemplo, infraestructurales, en donde necesito que tenga un alumno con silla de ruedas, con muletas, y que necesito que acceda a la cancha, entonces necesito colocar una rampa, hago la solicitud, el apoyo específico en este caso, para poder utilizar esto. A salones de aula de uso múltiples, dado el caso que en el lugar en el que yo esté haya mucha lluvia, por ejemplo, ahorita es temporada de lluvias en grandes partes del territorio mexicano y justamente muchas veces no tenemos ya esa posibilidad de estar trabajando si no hay un techado, si no hay un espacio correcto y adecuado. ¿Qué otras identificar, qué otras cosas podemos identificar, por ejemplo, aparte de lo que es infraestructura, necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? A lo mejor el trabajo del material y cómo voy a ir trabajando con el material para poder ir motivando a los alumnos. Entonces, eso ya me compete a mí sobre la elaboración de material. Te invitamos a ver esos videos, también los tenemos. Y es importantísimo que entonces nosotros diagnostiquemos y veamos estas necesidades. Identifiquemos el punto para que a partir de ahí creemos las estrategias adecuadas para poder resolver y atender estas situaciones. Y por último, dice otras consideraciones que resulten relevantes para recibir a sus estudiantes. En este caso, recordemos que si tú vas a ceder o vas a platicar con el maestro, supongamos que en este caso la maestra y yo nos cambiamos grupos, en ese caso yo le informaría a ella lo que yo percibo, que sigue siendo lo mismo que yo les comentaba. Recuerden, no somos malos maestros, no está mal hecho, simplemente somos distintos. Hay unos que reaccionan de manera más positiva a ciertas personalidades y a lo mejor con una personalidad chocan, como la mía, y a lo mejor con la personalidad de la maestra Ana simplemente se van como agua. ¿Y esto en qué nos sirve
en que nosotros nos damos cuenta de, ¿sabes qué? Hablemos con el director porque ese grupo tiene esa necesidad. Entonces, si hay una empatía del niño con la maestra, que lo hubo, ¿por qué no el seguirlo trabajando y no volver a hacer esas modificaciones? Sobre todo en el caso de maestros de educación física, que podemos llegar a veces a escoger o a seleccionar, ¿sí?, la parte de nuestros grupos. Importantísimo que lleguemos a esos acuerdos, que lo platiquemos, que hablemos entre nosotros, sí, maestros, y también las consideraciones que podremos nosotros tener con nuestros compañeros de grupo. Importantísimo, si tuvimos alguna necesidad que pasó dentro del ciclo escolar, tenemos que aterrizarla ahorita. Problemática que yo encontré, maestro, por favor le pido que no me cierre el espacio para que salga mi grupo a la clase de educación física. Porque usted me dice que por matemáticas, que porque no aprende, que porque esto, sí, claro, pero también lo está usted sacando de mi clase y entonces lo voy a tener que reprobar yo. Y no podemos hacer eso. Entonces, usted trabaje sobre de su tiempo, yo trabajo sobre del mío y hagamos ciertas estrategias. Por favor, para que tratemos de evitar. Estos temas es importantísimo, importantísimo que los vayan tratando. Todas las consideraciones que sean necesarias, atendámoslas ahí para que no se nos den los problemas después en frente de los niños y resulte después una problemática mayor. Adelante, maestra Ana. Pues muy, muy ampliamente explicados estos puntos, me parece perfecto para continuar con esto. La orientación nos dice que después de haber realizado, revisado, podemos compartir las apreciaciones que hemos obtenido de esas reflexiones o esos análisis, así como las notas o compromisos que hayamos definido. Bien decía ahorita al final el maestro, es el momento también para llegar en colegiado o desde educación física decirles casi que aquí está mi contrato, estas son mis necesidades y peticiones, entonces para que se tengan en cuenta desde este momento. Para concluir la sesión, el colectivo tomará o en ese momento se toman acuerdos sobre los aspectos que como escuela deben considerar, miren, se los dije desde el inicio de la sesión, para iniciar el ciclo escolar. Es decir, que con esto que saquemos de aquí, vamos a iniciar el ciclo escolar muy seguramente para empezar a avanzar con el tema de la organización, ¿no? Entonces, sobre todo mejoras del plan analítico, etcétera. Maestro Armando, pues lo logramos, creí que íbamos a tardar los 40, estamos sobre 30 todavía y a veces nos queremos extender un poco más para poder darles mayores opiniones, pero sabemos que también ustedes son expertos en estos temas y pues también nos gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos puedan dejar sus comentarios y si en algún momento se requiere, pues aquí estamos para escucharlos, para leerlos y sobre todo para seguir trabajando con y para ustedes. Queridos enganchados, creo que por hoy es todo. Los queremos muchísimo. Les mandamos besos y abrazos. Cuídense mucho. Y pues vamos, por última semana. Bueno, 1:30, pero ánimo. Nos vemos pronto. Cuídense muchísimo. Bye. Bye. Gracias por haber visto este video. También te invitamos a que te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis, no tiene ningún costo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para poder llegar a más maestros y seguirnos apoyando como familia de educación física. Déjanos tu comentario para cualquier duda, necesidad o propuesta que tengas para nosotros. Recuerda que nuestro canal es tu canal. Visítanos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.